Bueno, ahí está grabando. Hoy vamos a ver la segunda parte del sistema endocrino. Esperen que acepto dos personas más. Hoy vamos a ver la segunda parte del sistema endocrino. Y esperen, nos vamos a centrar en lo que es tiroides y glándulas suprarrenales porque lo que es ovarios y testículos lo vamos a ver en lo que es sistema reproductor. Y bueno, timo lo vamos a dejar para inmunológico, y páncreas lo vimos dentro de lo que es digestivo, ¿sí? El páncreas tiene una Mm, función endocrina y otro exócrina, así que la endocrina es con el tema de la insulina, el glucagón y eso, que ya lo habíamos visto en el módulo de digestivo, así que si quieren vuelvan a ese módulo donde creo que yo les grabé también la clase, que había subido en YouTube. Así que, nada, para volver a refrescar la memoria con respecto a eso. Y nos vamos a centrar hoy en dos muy importantes, que son el tema de tiroides y glándulas suprarrenales, y vamos a ir hablando, digamos, un poco de qué trata o cuáles son las enfermedades prevalentes de cada glándula. Bueno, para hablar de tiroides tenemos que hablar también de paratiroides, que son o unas glandulitas, cuatro glandulitas, que son estas de color amarillo, que están en la región superior e inferior de la tiroides, ¿sí? Esto Deja de revisar, Alma. desde una vista posterior. Fíjense que tiene el micrófono abierto alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, estas glandulitas, que son las glándulas paratiroides, son cuatro, se encuentran, esto digamos desde una vista posterior de la tiroides, fíjense que están como metiditas ahí, en la región posterior. Esta es la razón por la cual muchas veces cuando se retira la tiroides en una cirugía por una cuestión de malignidad, eh, por ejemplo, y se tiene que retirar la glándula completa, muchas veces también se retira la paratiroides y el paciente empieza a tener algunos trastornos en relación al calcio, ¿sí? Entonces, siempre, bueno, tener en cuenta esto de que eh, son unas glandulitas muy chiquitas que están ahí en la región superior e inferior de la glándula tiroides, ¿sí? Dentro de lo que es la glándula tiroides, que tiene como una especie de forma de mariposa, si ustedes se dan cuenta, va a tener una región que es el istmo, ¿sí? Se llama así, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿sí? Esto obviamente mirándolo desde una mirada anterior, o sea, como de adelante. Cuando uno dice mirada anterior, se refiere a que lo está mirando como desde adelante del elemento en sí. Y cuando uno habla de mirada posterior, es como que lo estás mirando desde atrás, ¿sí? Bueno, está en entera relación con lo que es la laringe y la tráquea, la cual la envuelve. Y bueno, acá está la definición. Más o menos, bueno, estos son datos para que sepan, está a nivel aproximadamente entre la C5, que sería la cervical 5 y T1, entre esas vértebras aproximadamente está el nivel de localización de la glándula tiroides. Esto es algo que les venía adelantando, está justo por debajo de lo que es la laringe, ¿sí? Y a ambos lados por delante de la tráquea, ¿sí? Es una glándula endocrina, una de las glándulas endocrinas más grandes, pese a que parece tan pequeña así mirándola desde afuera y en comparación a otros órganos. Em, Peso de 15, 20 gramos aproximadamente. Va a tener una función muy importante, y la función más importante, y esto es pregunta de examen, de la glándula tiroides, que es cuál es la función, o cuál es en realidad la gran función, porque tiene muchas funciones la tiroides, pero tiene una función muy importante que tiene que ver con el control del metabolismo basal. Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero tienen que saber que esta glandulita tan pequeña va a secretar dos productos, o en realidad dos hormonas, dos sustancias hormonales. Uno es la tiroxina, ¿sí? Que es la famosa T4, y otra va a ser la triiotirolina, que es la T3, ¿sí? Estas dos, estas dos hormonas van a escucharlas muy de seguido, y son las que se van a pedir dentro de lo que sería un perfil tiroideo. Esperen que voy a tomar agua. Dentro de lo que sería un perfil tiroideo. Entonces es muy importante que uno conozca la presencia y la existencia de estas dos hormonas, ¿sí? Entonces acuérdense siempre
que la tiroides va a secretar dos hormonas muy importantes que son la T4 y la T3. La T4 es la tiroxina y la T3 es la triotironina. La T4, que es la tiroxina, en la presentación farmacológica también se va a llamar levotiroxina, que es la que se consume en situaciones donde la persona tiene hipotiroidismo, que es cuando no se secreta una cantidad suficiente de hormona tiroides. Entonces, ese déficit va a necesitar que uno reponga con tiroxina, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es sintetizar la droga como en reemplazo de esta hormona que no se está secretando en una buena cantidad, o sea, va a haber un déficit, por eso es hipotiroidismo, y va a ser la T4, o sea, la tiroxina, ¿sí? O leotiroxina. Bueno, recuerden esto entonces, que la tiroides secreta dos hormonas, T4 tiroxina, T3 triotironina. Tanto la T3 como la T4, obviamente que van a inducir a esta función principal que recién les adelantaba, que es la del aumento del metabolismo basal del organismo, y obviamente que el descenso de los mismos van a tener consecuencias clínicamente definidas, y la presencia por demás, o la secreción eh, por demás de la hormona, va a generar también otros cuadros clínicos que van a generar eh, muchísimas molestias en lo que es la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, tienen que saber que, y recordar a la clase anterior, que esta TSH va a estar secretada, ¿sí?, por lo que sería la adenohipófisis, ¿sí? Más que nada para recordar que la adenohipófisis secretaba distintas hormonas muy importantes, y dentro de ellas esta que tenía que ver con la secreción de la hormona tiroides, ¿sí? Bien. Esto es un poco lo que se llama la microbiología, o en realidad la histología de la tiroides, y tiene que ver justamente con las células que van a secretar algunos productos. Ustedes siempre tienen que saber que las células siempre van a estar implicadas en este proceso de secreción, igual que las hormonas y demás, y tienen que saber que la glándula tiroides, perdón, sí, la glándula tiroides va a tener unas células que se llaman células eh, foliculares, en realidad, que van a tener un componente principal que se llama coloide, que es una o una glicoproteína, que va a secretar algo que se llama tiroglobulina, ¿sí? Esta tiroglobulina va a contener estas hormonas tiroideas que van a secretarse después y van a convertirse después en T3 y en T4. Por otro lado, dentro de la misma glándula tiroides, van a haber otro tipo de células que se llaman células C, que van a secretar una gran cantidad de lo que es calcitonina, que va a tener la función de regular a lo que es la concentración plasmática de los iones de calcio, ¿sí? Entonces, este dibujito de abajo lo que marca es como si fuera un corte que se hace a esa misma glándula tiroides amarilla que ustedes están viendo ahí en el dibujo, y te muestra los eritrocitos, los capilares, o sea, todos los que serían parte de los vasos sanguíneos, y por otro lado te muestra los coloides, y te muestra que cada coloide está rodeado de un folículo, ¿sí?, que son esas células foliculares repletas de esta sustancia que son los coloides, ¿sí? Obviamente que dentro de ese coloide, o sea, tenemos folículo, y dentro del folículo el coloide, y dentro de ese coloide se va a ir secretando una glicoproteína que es la tiroglobulina. La tiroglobulina va a secretar entonces a las hormonas tiroideas. Esto para que vean desde una mirada histológica, ¿sí? O sea, más microbiológica, es como que, repito, es como que le hacen un corte y se mira con un microscopio y se puede observar en detalle cada escena, o sea, cada elemento y cada región de la glandulita. Bueno, otra cosa importante es en relación a lo que es la síntesis y la secreción de las hormonas metabólicas tiroideas. Tienen que saber que aproximadamente el 93% de las hormonas tienen una actividad metabólica, secretada obviamente por la glándula tiroides,
pero este 93% corresponde a la tiroxina, o sea, la T4, y el 7% restante a la triodotironina, ¿sí? Esto no quiere decir que la T4 es más importante que la T3. Lo que acá lo que yo tengo que saber es que con el tiempo, lo que va a suceder es que casi toda esa tiroxina, o sea, casi toda esa T4, se va a convertir en triodotironina, ¿sí? Porque para que llegue a los tejidos, o sea, los tejidos para que desempeñen las funciones adecuadas, van a tener que usarlo en forma de triodotironina, o sea, van a tener que usarlo en forma de T3. Entonces, sí o sí, esa T4 se va a tener que convertir en T3. Y entonces, pese a que tiene un mayor porcentaje de actividad metabólica cuando está convertida en T4, necesita de esa T3 para convertirse y para desempeñar distintas funciones en los distintos tejidos del organismo, ¿sí? Entonces como que van a actuar en simultáneo, como que se van a tener una especie de simbiosis entre ellas para tratar de justamente cumplir con los requerimientos metabólicos del organismo, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de tanto de la T4 como de la T3, que es la triodotironina. O sea, es como que la T4 se tiene que desiodar, así se llama. Bueno, esto es un dibujito más o menos para refrescarles la memoria de que dentro de lo que es el circuito de lo que es endocrino, uno tiene que empezar desde el hipotálamo, ¿sí? Volver a la hipófisis, a la región de la adenohipófisis, que era la región anterior, ¿sí? Que dentro de las otro tipo de hormonas que secretaba la adenohipófisis, que eran ¿cuáles eran las que secretaba la adenohipófisis? Una era esta que secretaba TSH, otra era la que secretaba la prolactina, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Lo pusieron lo pusieron en el trabajo. O sea, ¿ustedes me están escuchando a mí? Porque si no yo estoy como explicando o sea, a la pared. Si yo les pregunto cuáles son... Escucha. Yo me acerqué a la ventana porque se entrecortó un poco. Sí, sí. Hola, sí, de vuelta la pregunta, profe. Sí, yo les Hola. preguntaba cuáles son las hormonas que secreta la adenohipófisis. Una era esta, ¿sí? Hablando de tiroides. Después estaba la prolactina. ¿Qué más? ¿Cuáles eran las otras? Tirotropina, adenocorticotropina, somatropina. Esa, perdón, profe, hasta No, que nos está bien, está aprendamos. bien. Sí, sí, está bien. Bien, y después tenemos las, digamos, sí, las foliculares, que serían FSH y LH, que es folículo estimulante y luteinizante, ¿sí? Esas dos después las vamos a ahondar dentro de lo que sería el módulo ay, no me sale, de los órganos sexuales, ¿sí? Sistema reproductor en realidad. Bueno, entonces recordando que el hipotálamo va a estimular a TRH para que estimule a la adenohipófisis, y esa adenohipófisis va a estimular a la TSH, y esa TSH va a estimular a la glándula tiroides para que secrete a través de los coloides, y específicamente a través de las células foliculares, T3 y T4. Esa T4 va a estar en 97%, y la T3 va a estar en el 7%, como les dije. Lo que va a suceder es que para que llegue a órganos, a distintos tejidos, por ejemplo, al hueso, y se aproveche la vitamina D en el hueso, esa T4 va a tener que convertirse en T3, en esos órganos periféricos. Y de esa manera va a contribuir al depósito circulante de T3 y a la estimulación de la secreción de, por ejemplo, vitamina D. ¿Entienden? Es muy sencillo. El hipotálamo va a ser el que va a dirigir absolutamente todo el sistema endocrino, si bien es parte del sistema nervioso central, por eso no andé mucho ahora en esto, tiene distintas porciones que van a tener papeles fundamentales, ¿sí? Pero básicamente el hipotálamo es quien va a dar la orden para que se secrete a través de la adenohipófisis, la porción anterior de la hipófisis, la TSH, ¿sí? Entonces esa TSH va a estimular a la tiroides
repito, para que secrete a través de las células foliculares, ¿sí? Volvamos a esta diapo, acá, a través de las células foliculares, a ese coloide que va a secretar estas hormonas, que son T3 y T4, o sea, tiroxina y triotironina, para que se aprovechen órganos periféricos en forma de T3, ¿sí? Obviamente que acá hay otro cuadrito, que esto se llama retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Entonces, lo que va a suceder acá es muy sencillo. El hipotálamo le va a la orden a través de la TRH, a través de la TRH, a la hipófisis, para que la hipófisis, o sea, la TRH, acuérdense que es la tirotropina, le va a dar la orden a la hipófisis para que secrete TSH, y la TSH estimula la T4 y la T3 a través de las células foliculares, y se secreten estas dos hormonitas, ¿no? Y se aprovechen en los distintos órganos periféricos, se lleven a cabo las funciones de la tiroides en sí, que tienen que ver con el control y la regulación del metabolismo basal y demás. Pero bien, no puede pasar que simplemente esté continuamente secretando hormonas, secretando, y no tenga un límite. Por eso existe esta vía, que es la retroalimentación negativa, ¿sí? En donde se ejerce un efecto inhibidor para que haya un correcto equilibrio de lo que es la regulación y la secreción hormonal, ¿sí? Entonces, si bien tenemos retroalimentación positiva, se llama así, en la parte amarilla que ustedes ven con las flechas, también va a haber una porción que va a saber el organismo cómo regularlo, que va a ser una retroalimentación negativa, inhibiendo esa sobreproducción, ¿sí? de hormonas. Obviamente que cuando hay algo patológico, este sistema va a estar totalmente desregulado, y va a haber o una sobrecarga de lo que es la secreción hormonal, o un déficit de lo que es esa secreción hormonal. Siempre va a ser como una orquesta, o sea, es como que se va a ir más de un lado o más del otro. Y ahí es cuando aparecen los problemas, y ahí es cuando aparecen las enfermedades, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí, profe. Bueno, genial. Sí. O sea, Entonces, es como una serie de pasos a seguir a la hora de exactamente. estudiarlo. Sí, eso es lo que Ustedes noté. tienen que saber que el que comanda esto es el hipotálamo. El hipotálamo va a ir dando las órdenes, no solamente para que se secrete TSH. Ustedes imagínense que están las flechitas, como yo les puse el otro día, y que va a estar también la corticotropina, que va a estar también no sé, la folículo estimulante, etcétera, las otras hormonas, porque van a ir haciendo también este camino, o sea, van a tener una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Esto es normal que suceda, ¿sí? O sea, esto es normal que suceda porque no puede haber una sobrecarga o una sobreestimulación en realidad de la carga hormonal, tiene que haber un equilibrio, entonces se va a ir regulando a sí mismo, se va a ir secretando y se va a ir inhibiendo, va a ir secretando y se va a ir inhibiendo. Ahora bien, cuando secrete de más solamente y no tenga esa capacidad de inhibitoria, va a haber lo que se llama el hipertiroidismo, ¿sí? Que es hiper, o sea, que secreta por demás Exacto. hormona TSH, y va a haber como un descontrol total de lo que serían la T4 en realidad, las hormonas tiroides. Voy a dar una TSH suprimida, va a estar inhibida, pero va a estar por demás cargada lo que es la T4. Y en lo que sería el hipotiroidismo, voy a tener una TSH aumentada y una T4 disminuida, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien de eso, no los quiero marear, pero sí quiero que entiendan esto que sería el circuito normal, que va a suceder y que va a ir comandando desde el hipotálamo hasta la glándula subyacente, ¿sí? Esto es lo que sucede. Profe, Sí, hola. Sí, esto sucede en todo el sistema endocrino. sí, en todo el sistema endocrino. Siempre hay una retroalimentación positiva y negativa, porque en todo el sistema Tal endocrino cual. estamos hablando de una regulación hormonal, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Es lo mismo, nada más que se va a aplicar, por ejemplo, a la glándula suprarrenal en lugar de la tiroides. O se va a aplicar a, no sé,
cualquier otro tipo de glándula que comprometa por ejemplo, a las mamas para la producción de prolactina. En el caso de las mamas, va a tener otra característica que es como va a estar la presencia de la oxitocina, también va a haber una vía nerviosa, ¿sí? que va a estar comprometida ahí, porque acuérdense que en ese caso ya estamos hablando no solamente de la adenohipófisis, a través de la secreción de prolactina, por la adenohipófisis, sino que en ese caso también estamos hablando de la oxitocina que era secretada por la neurohipófisis. Entonces ahí va a haber un compromiso también de las fibras nerviosas. O sea, va a haber un trabajo en conjunto de la adeno y la neurohipófisis para la producción de la leche materna. Uno va a ser, la producción en sí va a estar encargada de la prolactina, que va a estar encargada obviamente de la adenohipófisis de eso, y por otro lado, para que se complete esa acción, va a ser a través de la mamada del bebé, que va a estimular a las fibras nerviosas, a las terminaciones nerviosas del pezón de la madre, para que también se produzca leche. Por eso es que hay que fomentar lo que es la lactancia materna, para que desde los dos lados, digamos, se pueda contribuir a la producción de prolactina. Pero sí, en el sistema endocrino pasa siempre esto. Es una retroalimentación positiva y negativa constante. Es un sistema donde se estimula y se inhibe de acuerdo a los requerimientos metabólicos del organismo, ¿sí? Claro. El A mí me problema... pasó, por ejemplo, Sí, te escucho. y en menstruación también tenía una menarca constante. No te pude escuchar porque se cortó, pero no te pude escuchar. No sé si los chicos escucharon, pero escuché menstruación nomás y nada más. Sí, puede ser que se entrecortes, no, yo también de a rato la escucho Sí, sí. entrecortado. Bueno, vamos a seguir. Después lo charlamos. Otra cosa importante es que esperen que voy a aceptar una compañera que entró. El yoduro es necesario para la transformación de tiroxina, o sea, sería lo que sería la sal de mesa, ¿sí? Dentro de lo que es la sal de mesa común, está agregado lo que es el yoduro de sodio para que justamente nosotros no tengamos la deficiencia de yodo, que es una sustancia que se necesita para un correcto funcionamiento de lo que es la tiroides también. Entonces, por una cuestión, hay una ley que se sacó respecto a esto, la sal de mesa tiene agregado este componente para impedir justamente la deficiencia de yodo. Hay regiones de nuestro país donde se consume, por ejemplo, no sé si conocen lo que es la mandioca, o le dicen la yuca, creo que en otros países. Hay regiones de nuestro país donde se consume mucho lo que es la mandioca o la yuca. Esto hace, y hay varios estudios que relacionan la aparición de lo que es el bocio endémico en esas regiones donde se consume mucho ese alimento. El bocio quiere decir que hay un aumento del tamaño de la glándula tiroides por encima del tamaño normal. Es una exageración total del tamaño de la tiroides, ¿sí? El bocio puede indicarme la presencia del hipotiroidismo o también del hipertiroidismo. De hecho, dentro de lo que es la tríada clínica del hipertiroidismo, tenemos bocio, exoftalmos, que es cuando tienen los ojos como para afuera, y mixedema, que es cuando hay una sobrecarga de líquido, se acompaña de edema, de piel tensa, hiperpigmentada y demás. La realidad es que, volviendo a este estudio que yo les estaba comentando, se ha visto que lo que es la mandioca o la yuca, como le dicen en otros países, tiene una sustancia que se llama tiosinato, que lo que justamente produce es una inhibición de la bomba de yodo de la tiroides. Entonces, en esa gente que consume por demás, por una cuestión cultural, se ha visto que la gran mayoría de la población empiezan con la aparición de bocio seguido de hipotiroidismo. Justamente porque no está esta sustancia, no está este yodo que impide la deficiencia y promete, en realidad está implicado en lo que es el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.
la secreción hormonal en realidad. Entonces, al inhibirse esta sustancia, por la aparición de esta otra sustancia que está presente en estos alimentos, se inhibe de alguna manera lo que es la función normal. Y eso hace que haya una desregularización de, sobre todo, la T4, la tiroxina, y aparezcan el bocio endémico en la mayoría de los países, estos que les había comentado, donde hay un sobreconsumo en realidad de lo que es la mandioca y demás, porque tienen este componente que genera una inhibición para la recaptación de yodo, ¿sí? O sea, se necesita del yodo justamente para que se tenga un buen control, un buen funcionamiento de la secreción hormonal de la glándula tiroides. Si yo no tengo este yodo, si está inhibido, porque ese alimento que yo consumo por demás tiene alguna sustancia inhibitoria, va a generar justamente la aparición de bocio igual a hipotiroidismo, o sea, una enfermedad donde me indica un déficit de lo que es la tiroxina, la T4 sobre todo. Esa es la relación y la importancia en realidad de la presencia del yodo en lo que es la sal de mesa. Entonces uno, sin darse cuenta, lo consume diariamente y está obviamente generando un buen aporte o permitiendo en realidad que la glándula tiroides tenga un buen funcionamiento. Esto es para aclarar también que, bueno, no tampoco la sal es tan mala como la pintan, obviamente que su consumo excesivo provoca un montón de problemas de salud como los que ya conocemos, pero también hay una parte y hay una ley que avala esto, haciendo que tenga una parte precisada y dirigida a la formación justamente de la tiroxina. Bien. Bueno, esto es algo del yodo. Vamos a entrar con las funciones principales de la glándula tiroides. Como yo les había adelantado, la función principal y la más importante de la glándula tiroides es justamente tener un papel regulatorio y estimulativo de lo que es la actividad metabólica basal.